Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en el presente video seguiremos con el estudio de los derechos humanos, pero en este caso vamos a ver cómo se clasifican los mismos. Entonces, vamos a ir con la clasificación tradicional. Vamos con los derechos civiles. Los derechos civiles, vamos a centrarnos aquí, ¿sí? Fijen su atención aquí. Les cuento que los derechos civiles son los derechos esenciales de la persona, como pueden ser la vida, la libertad, así como también la propiedad, por nombrar los más importantes. Pero atentos con esto, porque cuando hablamos de esta clasificación, si bien los derechos humanos son indivisibles, como vimos, e interdependientes, ellos pueden ser clasificados de diferentes maneras. Y teniendo en cuenta las necesidades que protegen y quiénes son los titulares, es decir, sus dueños, se puede realizar esta clasificación. Entonces, los derechos civiles corresponden a los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad. Aclarábamos esto porque son derechos individuales reconocidos a cada habitante de un Estado. Pero atentos, porque el Estado, es decir, el poder de un Estado queda limitado por estos derechos. El poder del Estado queda limitado por los derechos civiles, ya que, para que ustedes entiendan, debe permitir que los habitantes gocen plenamente de su libertad. Tenemos por un lado entonces derechos civiles. Vamos a bajar en nuestra pantalla. Nos vamos ya mismo, vamos a conservar, vamos a hablar ya mismo de lo que son los derechos políticos. Les cuento que los derechos políticos son aquellos relacionados con la libertad política. Hablamos entonces de la libertad política, es decir, son aquellos derechos que les permiten a los ciudadanos elegir sus gobernantes, postularse y, claro, ejercer cargos públicos. Son individuales, pero reconocidos a cada ciudadano, es decir, a aquellas personas que son nacionales de un país y reúnen las condiciones para participar de la vida política de un país, ¿sí? Muy bien, sigamos adelante. Vimos los civiles, vimos los políticos. También vamos a quedarnos aquí, como pueden ver en pantalla, de los derechos económicos, sociales y culturales. Son reconocidos a los individuos como integrantes de un grupo social específico. Entonces, a los hombres como integrantes de un grupo social específico. ¿Sí? Vamos a hacer esta aclaración, como es el caso, por ejemplo, para que ustedes se ubiquen, de los trabajadores, los consumidores, las familias o los niños. Y entre estos derechos económicos, sociales, culturales, se hallan los derechos, por ejemplo, a condiciones dignas de trabajo, todos los que tienen que ver con el trabajo, por ejemplo, a un salario justo, como decíamos, a vacaciones pagas, el derecho, por ejemplo, a huelga. También se incluyen los derechos que protegen, por ejemplo, el acceso digno a un sistema de salud, a una vivienda digna, claro está, a la educación, vamos a ponerlo aquí, derecho importantísimo, y el derecho a la cultura. Vimos entonces civiles, políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Nos vamos con el último de los derechos, el derecho a la solidaridad. Como están viendo en pantalla, estos derechos son aquellos vinculados, por ejemplo, para que ustedes se ubiquen, a la ecología, así como también aquellos relacionados con la paz, el desarrollo, la libre determinación de los pueblos. Vamos a anotarlo. Libre determinación, como decíamos, de los pueblos. Muy interesante este tipo de derechos de solidaridad, ¿sí? Ahora bien, son derechos colectivos, atentos con esto, son derechos colectivos. Es bueno que hagamos esta aclaración, es decir, que sus dueños no son las personas entendidas como individuos o como partes de un grupo social, sino que pertenecen de manera simultánea a todos los miembros del Estado, de un Estado, ¿sí? Muy bien, esto fue la clasificación de los derechos humanos. En el próximo video veremos la clasificación por generación. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.